Perfecto. Como les decía, el tweet por el cual estoy acusado es de que, abro comillas, ojalá maten a ese cerdo, ¿sí? Ese tweet lo hice debido a una publicación que decía en la implementación de la economía naranja. Tengo entendido que en los países donde se ha implementado aquella economía, donde han querido desarrollarla, no ha sido realmente nada funcional. En ese orden de ideas, en esa publicación había un hilo en el que obviamente criticaban y otros supuestamente apoyaban al presidente en ese entonces. Es obvio que yo no estaba con esa idea o no seguía esa idea de la economía naranja, así que cité este tuit. Ojalá maten a ese presidente, a ese cerdo, disculpen. Ojalá maten a ese cerdo. En comillas, ese fue el tuit que yo coloqué. Esa es la situación por la que está viviendo Diego Duván Carrillo, un joven humilde, de una familia humilde, que quizá de pronto pues cometió un error en las redes sociales al publicar ese mensaje que él, pues como ustedes lo están viendo, publicó, escribió a través de su cuenta de Twitter. Ojalá maten a ese cerdo, refiriéndose al presidente de la República, Iván Duque. Y claramente esta situación pues lo tiene en unos serios líos con la justicia, especialmente con la Fiscalía General de la Nación. Y viene relatando este joven lo que ha venido sufriendo también en su caso particular con la justicia y con la Fiscalía. Veamos. Por esta frase, como les decía, valga lo redundante que he sido, ¿sí? La Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Obviamente con el mayor mandatario, toman armas o sienten la necesidad de hacerme a mí un perseguimiento, de acosarme, de que desde la primera citación que tuve en la Fiscalía por este motivo, hasta el día de hoy, 2021, mi vida cambió totalmente, económicamente, social, mi familia, realmente cambió, fue un giro de 360 grados y obviamente no para nada bien, ¿sí? Aparte de eso, como les decía, me sentía acosado, ¿sí? Tuve ya la primera citación, en la primera citación me dijeron que podían darme de 4 a 6 más o menos años de cárcel. Estuve con un defensor público, pero ese defensor realmente no sabía ni cuál era el motivo por el que... Y cambió de defensa y llegó el abogado Augusto Campo, a quien ya vamos a saludar en contados segundos, pero veamos también cómo cambió un poco la defensa de este joven. Veamos. Al señor Augusto Campo por escucharme, por decidir ayudar a una persona de realmente no de bajos recursos, pero que no tenía los recursos para pagar algo como esto. Como les digo, no me está cobrando nada, de corazón. Muchísimas gracias, señor doctor Augusto Campo. Y para finalizar, espero de que realmente se haga justicia, porque me parece el colmo, aparte de eso, el perfilamiento que tiene la supuesta Policía Nacional o Policía Cibernética, ¿sí? Esto nos enseña a nosotros a que realmente no están capacitados para hacer seguimiento a la injusticia que hay aquí en Colombia, no solo virtual, sino pues bueno, respecto a toda la injusticia y a cualquier otro tipo de caso que necesite un perfilamiento real. Esa es la historia de Diego Duván Carrillo. Este joven publicó este mensaje refiriéndose al presidente de la República, Iván Duque, y tiene una audiencia de imputación de cargo citada por la Fiscalía General de la Nación para el martes 12 de enero, que va a ser de manera virtual. Y saludamos a su abogado. Lo estábamos escuchando en este video que este joven le envió a Semana Noticias. Doctor Augusto Campo, bienvenido a Semana y cuéntenos por qué decide tomar este caso. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, digamos que yo aterrizo en este caso y apodero los intereses de Diego Duván, porque a través de un movimiento ciudadano al cual pertenezco, se llama Movida, contactan a una de las líderes, muy especial ella, sobre todo la vocación de servicio que tiene, y tratan de interceder o tratar de ubicarme para efectos de poderlo representar al joven. Entonces Patricia me ubica y me comenta someramente el caso. Me interesa porque me parece de entrada pues un tema absurdo, de injusticia además, ¿no?
y ya hago contacto a la distancia, no conozco a Diego, porque además se presenta esto el viernes muy de manera, digamos, de afán, y hago un contacto preliminar con él, me explica, presumo la buena fe en lo que él me señala, debe ser así cuando uno ejerce un caso, o toma un caso mejor, y pues ya ustedes lo han visto, ¿no? Un joven a todas luces pues humilde que a través de una red social pudo cometer, y él incluso lo acepta según me señala, porque hace y firma un documento en el cual expresamente pues ofrece disculpas por el tema. Entonces, digamos, esa es la forma como aparezco, pues carece, lógico, de recursos, y como ustedes conocen, pues nosotros tenemos una línea especial de ayuda, y entonces prohijamos este caso, ¿no? Sí, doctor Ocampo, mire, lo que usted dice tiene razón, puede ser una persona humilde, de escasos recursos, pero de todas maneras, doctor Ocampo, acá no podría tratarse de un caso, pues de un joven que de pronto no midió las consecuencias de sus afirmaciones, de lo que hizo, y por eso está metido en este problema. Sí, digamos que acepto y digamos avalo parcialmente lo que señalas, Diego. Como señalas tú, no midió las consecuencias, precisamente porque, y esa será seguramente objeto de uno de los argumentos de esta defensa, en el sentido de que él no obró con ninguna intención de instigador, además porque no tiene, y de una vez le vamos aterrizando el tema en tratándose de lo que ha dicho la Corte y la jurisprudencia, pues él no tiene dentro de los presupuestos que ha decantado la Sala Penal de la Corte como requisitos para imputar este tipo de comportamientos o conductas punibles, pues no hay una capacidad, no hay una idoneidad en el sentido de que él pueda estimular o hacer nacer la idea en sus seguidores, además 2018, escasos, no llegaba él a 100 seguidores, que hagan hacer esa idea criminal de terminar con la vida del presidente Duque. Entonces, a todas luces, sí, claro, como señalas tú, pudo haber, y lo acepta él, de manera ligera. No son, digamos, las expresiones que se esperan, que lastimosamente se han vuelto costumbre en las redes sociales, de vulgaridades, agresiones, palabras oeces, y en este caso, pues, con esos alcances que le está dando la Fiscalía, consideramos que no existe y no podría tener, en términos normales, ningún futuro el ejercicio de la acción penal. Podríamos eventualmente sí estar, y discutiríamos el tema también desde el punto de vista de la dogmática penal, frente a un posible o eventual delito de injuria, pero de ahí a imputar una instigación a delinquir, créanme, Diego y Javier, que hay trecho. Precisamente con ese delito que se va a imputar el martes por parte de la Fiscalía en esta audiencia virtual, ¿este joven va o no va a aceptar cargos? De ninguna manera, pues será consejo de nosotros, y como le digo, a través de la distancia, porque no conozco a Diego Duván. En este momento, incluso desde ayer no tengo contacto con él, porque entiendo también, imagínense, para acabar el drama le robaron el celular. Entonces, pero será de consejo de este defensor técnico que, y esa es la labor, además técnicamente, y el mandato que ejerce uno, pues sería muy fácil que aceptara cargos los prohijados a quienes uno representa, y entonces no titularía uno ningún tipo de defensa de ninguna manera. O sea, estamos dispuestos a afrontar todo un juicio con el convencimiento de la justeza en el caso de la defensa de Diego Duván, y lo que pretenden ahora, o se avisora como una formulación de imputación por el delito de instigación a delinquir. Sí, doctor Ocampo, ¿esto se podría solucionar tal vez con unas disculpas, digamos, amplias de Diego? ¿Se podría solucionar este caso? Digamos, él ya reconoce, pero ¿podría ofrecer disculpas y la responsabilidad quedaría allí? Pues sin lugar a dudas, claro, pero entonces habría que entrar a analizar el tema del por qué, sí, como lo señala Diego, insisto, creyéndole en su versión, no conozco el expediente, no conozco... a propósito de las 2 o 3 citaciones que le han hecho ya en el búnker, dice él, ¿cierto? Rodeado de fiscales y con un defensor público del cual él tiene reparos. No soy yo tampoco para juzgar el comportamiento, la conducta o el ejercicio profesional del colega, ni más faltaba. No conozco ninguna línea de la entrevista o el interrogatorio, supongo mejor, que le fue recepcionada a Diego. Confío en sus palabras, como le digo, y pues el trino que me parece que objetivamente permite inferir que podríamos eventualmente estar frente a un delito querellable, evento en el cual, claro, podría solicitarse el desistimiento o la cesación de la acción penal. Lo que inquieta sobremanera es que esto trascienda ya a un escenario de imputación
en donde van a señalar a Diego Duván como autor instigador del delito de instigación a delinquir, ¿no? Y por esa vía pues queda mucho más complicado el tema del desistimiento. Será, y de una vez anunciamos, a mí me gusta decir las cosas de frente y claro, será entonces el señor presidente Duque, ¿no?, quien frente a la solicitud probatoria de su testimonio, ojalá la vale el juez en etapa de juicio, si es que esto trasciende, preciso, pues quien realmente también nos dé luces sobre el tema, además porque según lo que señala Diego, pues él no se refirió de manera expresa nombrando al presidente Duque, sino a un término que ha hecho además, ha sido además viral en las redes de comunicación, a todas luces pues descalificable, no pueden aceptar ese tipo de adjetivos o descalificativos, pero que será él quien nos pueda informar bajo el juramento, ya, si se sintió aludido, ¿no?, por el tribunal. Claro, doctor Augusto Campo, de todas maneras, con este caso en particular y con lo que se escribió en esta red social de Twitter, la Fiscalía empieza esta acción de citar a una imputación de cargos, a mover toda esta maquinaria del Estado. Es una especie de pronto de cacería de brujas cuando hay cosas más de pronto importantes o trascendentales que, bueno, este trino que usted dice que no hace referencia directamente al presidente Iván Duque, de este joven humilde y demás, con menos de 100 seguidores? Pues Javier, lo acabas de señalar tú, no lo digo yo, coincido plenamente, o sea, no tiene presentación que se someta o a un joven, de ustedes ya vieron, de sus calidades personales, circunstancias que debe analizar siempre quien titula la acción, en este caso la Fiscalía, para someter al drama, en términos de Francesco Carniluti, al drama y de un proceso penal, de las miserias de un proceso penal, con todo y lo que significa. Él señala el lastre, y así me lo transmitió, que le ha traído no solo las citaciones, sino, lógico, como todos se conocen en las redes, el hecho de que lo hayan ubicado y lo hayan contactado y hayan identificado quién es él y cómo está envuelto ahora en este tema. Entonces, lo señalas tú, sí señor, no tiene sentido, es totalmente absurdo, insólito que se haga todo un despliegue judicial con todos los recursos, sobre todo en esta época de pandemia, en donde la Fiscalía debería estar, y respetuosa y comedidamente, lo digo, como digo siempre las cosas de frente, más preocupada por temas de un interés y de un impacto nacional para el país. ¿Qué pasa? Se pregunta uno, por ejemplo, con las denuncias a todas luces valientes de Gonzalo Guillén, de Julián Martínez, por ejemplo, en el tema de la ñeñe política. ¿Qué pasa con los eventuales responsables y los vinculados señalados en el tema de Odebrecht? La investigación, ¿cómo así que mientras, como en el caso de Diego, no se dan resultados, ya? En estos temas de perfilamientos, por ejemplo, también ya ustedes lo pudieron conocer a través de los medios también, perfilamientos de más de 400 a quienes llamaron y entre los cuales aparezco yo como señalado como influencer desde la presidencia, las masacres al interior, la masacre que hubo en La Modelo, también recién comenzando esta crisis de la pandemia, y en general, insisto, el tema de la ñeñe política, no hay resultados, señores, no hay avances, y en este caso, ¿cierto?, de manera sui generis y exótica van a someter a todo un proceso judicial con la logística, la mecánica, con todo un aparato de investigadores, todo un pool de investigadores, amén de la participación, dice Diego también, de varios delegados, abogados, defensores del presidente, en un proceso que en mi sentir pues es, insisto en la palabra, realmente absurdo y desgastante para el aparato judicial. Se habla del delito, doctor Augusto Campo, de instigación a delinquir. ¿Cuáles son las penas que puede traer este delito? Pues aquí hay varias modalidades, ¿no? Hay una que, digamos, entre comillas, no es tan compleja y entonces la dosificación no pasa de 5 o 6 años, siendo grave, por Dios, ¿sí? Pero hay otras ya, cuando la instigación es, por ejemplo, para cometer un homicidio, un genocidio, ¿cierto? Y conductas con mayor relevancia, esperemos, ¿no? Esperemos y confiamos que la Fiscalía, pues, tipifique como, si es que insiste en su actuación en este tema de la instigación, pues de manera simple en el primer párrafo del artículo y no pretenda pues imputar la posible comisión o instigación a un delito de genocidio, ¿no? Porque entonces ya estamos hablando de penas superiores a 6 y 8 años de prisión. Y pues ustedes acaban ya ver del sujeto activo, o mejor, el sujeto pasivo de la acción penal, pues su personalidad y sus rasgos, ¿no? Se pregunta uno, y entonces ahí venimos nosotros también a traer a colación lo que ha señalado la Corte Suprema en su sala penal. Hombre, este joven no tiene el poder sobre la mente de las personas que escucharon, o mejor,
que leyeron ese mensaje ya hace más de 2 años. No se ha conocido, porque no conozco yo por lo menos noticia en relación con el avance de algún tipo de acción que se haya frustrado desde la Fiscalía o desde los organismos de control que hubieran pretendido terminar o asesinar con terminar con la vida del presidente Duque a propósito del mensaje. No se conoce a través de las redes tampoco mensajes avalando o ya determinando un plan criminal. Entonces no vería yo, insisto, que tenga futuro. Pero bueno, estamos en Colombia, estamos también pues con dignidad defendiendo a Diego Duán, y compareceremos a las audiencias y al proceso para defenderlo de lo que nosotros estamos convencidos es una causa justa. Doctor Augusto Campo, muchas gracias por estos minutos con Semana Noticias. Bueno, Diego y Javier, muy amables a ustedes y a todos los que se conectaron o revisaron, vieron el video, gracias también. Bueno, ya para despedirnos vamos a ver nuevamente el primer video que nos ha mandado Diego Duán Carrillo con esta publicación a través de las redes sociales, ese trino que dice: ojalá maten a ese cerdo. Veamos. Correcto. Como les decía, el tweet por el cual estoy acusado es de que, abro comillas, ojalá maten a ese cerdo, ¿sí? Ese tweet lo hice debido a una publicación que decía en la implementación de la economía naranja. Tengo entendido que en los países donde se ha implementado aquella economía, donde han querido desarrollarla, no ha sido realmente nada funcional. En ese orden de ideas, en esa publicación había un hilo en el que obviamente criticaban y otros supuestamente apoyaban al presidente en ese entonces. Es obvio que yo no estaba con esa idea, o no seguía esa idea de la economía naranja, así que cité este tuit. Ojalá maten a ese presidente, a ese cerdo, disculpen. Ojalá maten a ese cerdo. En comillas, ese fue el tuit que yo coloqué. Para todas las personas que se conectaron con nosotros, que nos acompañaron a través de todas las redes sociales de Semana Noticias, muchas gracias por estar ahí. Recuerden, somos el primer canal digital de Colombia.